En el año de 1975, una pareja contrae matrimonio. Se trata de George Lacks y su esposa Kathy, de 28 y 29 años respectivamente. George es un sujeto grandote, fuerte, ex-marín, es decir que fue soldado en la guerra. Es un tipo rudo, dirige una compañía de su propiedad, dedicada a la topografía y a la supervisión de predios. Kathy, por su parte, es una mujer que se dedica a las tareas del hogar, pero también trabaja como mesera en un restaurante. Tiene 3 hijos de un matrimonio previo, 9, 6 y 5 años. George también tuvo una vida antes, pero han contraído matrimonio con la idea de rehacer una vida. Al poco tiempo se dan cuenta de que la casa en la que viven es pequeña, es incómodo, los 3 niños, no hay espacio, y además de eso, tampoco hay mucho espacio donde guardar los elementos de la empresa de George, por lo que deciden comprar una nueva casa y así comenzar una nueva vida, una vida llena de futuro y con muchas ilusiones. George tiene algo de dinero ahorrado, tienen una propiedad que pertenece a Kathy y tienen otra propiedad que pertenecía a George. Tienen dinero suficiente para comprar algo que ande cerca de los $50,000. Sin embargo, tras un par de meses de estar buscando no consiguen nada adecuado. Aquellas propiedades que están dentro de su presupuesto definitivamente no cubren los requisitos. La búsqueda continúa. En algún momento, cerca de noviembre de 1975, George recibe una llamada de una agencia de bienes inmuebles de Long Island, a unos 30 kilómetros de Nueva York. La pequeña agencia de bienes raíces les ofrece una casa dentro de su presupuesto. La chica que los atiende es una señorita de nombre Edith. Les informa que tiene una estupenda propiedad, 6 recámaras, 3,5 baños, una caseta para una lancha con embarcadero directo a un río, pero además de esto, la casa es de 3 pisos, tiene una pequeña alberca, tiene espacio para varios autos y sótano. Un enorme sótano, la casa está a la orilla del río. George, al escuchar aquello, imagina que debe de valer $200,000 por lo menos. Sin embargo, el valor de la casa está alrededor de los $80,000, lo cual es bastante viable, ya que con el dinero que tienen, pueden dar una cantidad fuerte de la casa y lo demás, obtenerlo mediante una hipoteca. George tiene un negocio, la casa queda en garantía, no tienen otras deudas, así que es muy viable. Decide ir a ver la casa. Cuando visitan el pueblo, encuentran a Edith y esta los guía a la casa. La propiedad está en un barrio muy bueno, son casas grandes, no están todas pegaditas. Si bien es una urbanización, como tal, es un lugar muy bonito. Hay varios árboles, está justamente a la orilla del río, el río se llama Amityville. Por supuesto, George y Kathy están emocionados cuando ven la casa. Es una casa de estilo holandés, es una casa clásica, tiene jardín alrededor, el río atrás, tiene todo, es perfecta. Cuando entran a la casa, las emociones van y vienen, es evidente en la sonrisa de Kathy que está encantada con la propiedad. Los niños no paran de brincar de un lado a otro. Claro, hay que tener cuidado, porque bueno, la casa aún tiene muebles. Sí, estaba amueblada, está completa, pero además está en muy buenas condiciones. No es una casa nueva, de hecho, tiene muchos años. Es una casa construida en 1927. Es decir que ronda los 50 años, pero la propiedad en sí misma es una propiedad mucho más antigua. La información acerca de este predio en particular llega hasta 1620, prácticamente en la época de la llegada de los famosos puritanos desde Inglaterra. La propiedad fue pasando de mano en mano hasta llegar a una familia de apellido Ireland, quienes, a su vez,
vendieron en 1924 la casa a una familia Manehen, quienes construyeron sobre una antigua cabaña que había ahí. La cabaña había sido construida mucho tiempo atrás, nadie sabe cuándo, era una cabaña de madera muy antigua, probablemente, por lo menos se remontaría unos 100 años atrás, y de acuerdo con lo que se contaba, la cabaña había sido construida sobre los basamentos de otra construcción previa. Era una propiedad con mucha historia. Pero Katy y George no se enterarían de eso hasta mucho tiempo después. Durante el recorrido de la casa todo les pareció sensacional, la ubicación, las casas vecinas, eran buenas casas, todas ellas muy bonitas. Había un detalle curioso, las ventanas de las casas vecinas, que daban hacia la propiedad, estaban todas cerradas con oscuros de madera, como si no quisieran ver la casa. Ese detalle llama la atención, pero finalmente terminan el recorrido, y cuando están afuera están emocionados con el asunto. Edith, la vendedora, los detiene un momento para preguntarles qué opinan. Ellos opinan que la casa es perfecta, el precio es perfecto, y que quieren la casa. Edith detiene por un momento la carrera loca, tiene algo que decirles, y es que, en la casa aproximadamente un año antes, habían muerto 6 personas. Por supuesto, esto le cae como un balde de agua fría a Katy, católica, una mujer tranquila, pacífica, y de pronto se entera que en la casa de ensueños que le acaban de ofrecer hubo 6 personas muertas. Bueno, eso es extraño. Por su parte George, es un tipo rudo, es un tipo que vio la muerte de cerca, es un combatiente, es karateca, le encanta andar en motocicletas, de esas motocicletas raras que a los gringos les gustan, ha sido miembro de una pandilla de motociclistas, así que, realmente no le importa mucho. Se limita a preguntarle a Edith, disculpe, ¿y cómo murieron? A lo que la joven responde, fueron asesinados por su hijo mayor. Aquello era una noticia rara, pero George, nuevamente haciendo uso de esa rudeza propia de él, se limita a responder, no me preocupa, a mí no me espantan los fantasmas, los que matan son los vivos, queremos la casa. No estoy seguro que Katy estuviera tan encantada con el asunto de una casa con una historia tan macabra, y es que, detrás de la preciosa residencia, había una historia, que por sí misma, ya era una historia de terror. La casa había sido comprada en 1965 a los descendientes de los Manehen, una pareja la había comprado, la familia de Feo, Ronald y su esposa, habían logrado comprar esta propiedad, por supuesto que ellos no la habían pagado, Ronald era jefe del taller en una distribuidora de autos y su esposa no trabajaba más que en la propia casa y no tenía tiempo para grandes distracciones, puesto que tenían 6 hijos. En 1965 con la ayuda del suegro de Ronald, quien era el propietario de la agencia de autos pudieron comprar la propiedad. Por supuesto, casi todo el dinero que llegaba a casa, venía de manos de la otra familia, así que la relación entre Ronald y su esposa, no era particularmente buena. Por otro lado, Ronald era un tipo rudo, era un tipo enérgico, borracho, galán, severo con los hijos, violento con los hijos, solía ser el clásico padre abusador de una familia. Solamente su palabra se obedecía, solamente él daba las órdenes, solamente él podía decidir qué se hacía y qué no se hacía. Se podía decir que era un hombre muy reprimido, la sombra del abuelo, le había hecho mucho daño, por lo tanto, cuando compran la casa realmente no es motivo de gran alegría. Aún así, la casa es preparada, se meten a vivir allí, para cuando compran la casa, la familia, ya estaba completa prácticamente, acababa de nacer el más pequeño de la familia, John, pero los hijos, estaban ahí. Cuando compran la casa, Franny,
el hijo mayor, en aquel momento debe haber tenido unos 15 años. También estaba Dawn, la segunda, una niña encantadora de aproximadamente 9 años, pero también había otros dos más pequeños, Allison y Mark de 4 y 3 años respectivamente. Así que, la familia completa se muda a vivir, equipan la casa, y siguen con un ritmo de vida extraño. Conforme va pasando el tiempo, Ronald padre, sigue siendo un hombre abusador, un hombre rudo, sus hijos comienzan a tener actividades extrañas. Ronald hijo, es un sujeto que fue detenido en varias ocasiones por robos menores, por posesión de drogas, y continuamente estaba coqueteando con actividades delictivas. Se sabía que era un ávido consumidor de drogas. Para 1973 la relación con él había sido un desastre. Había salido de casa, se había casado con una joven y había hecho una vida por fuera. Sin embargo, esa vida no era particularmente próspera, de hecho, era un desastre por varias razones. La primera de ellas porque seguía siendo un adicto a las drogas, heroína, LSD, marihuana, alcohol. En más de una ocasión aseguraría haber bebido una botella diaria de whisky. Su relación con su esposa también era un desastre, pero eso no era todo, había un pequeño de por medio, y el pequeño habitualmente también sufría los embates. Dawn, la segunda, tampoco había llevado una vida muy agradable, la violencia a su alrededor la había convertido en una chica rebelde, era una mujer muy atractiva, pero rebelde, también se había involucrado en las drogas. Recientemente para 1974, su novio en turno, la había introducido en estas. Para 1974, la relación interna de la familia de Feo es bastante mala. Franny el hijo mayor es un consumidor consuetudinario de drogas, pero por su parte Dawn de 18 años, una chica encantadora y guapísima, tiene un novio bastante perverso. La situación se vuelve más complicada, dentro de casa el ambiente es tenso, y cada día va empeorando. El abuelo asegura que Ronald hijo ha robado dinero del taller y, por otro lado, hay cosas que son difíciles de entender. La casa es grande, es cara, se paga mucho de impuestos, tienen una lancha nueva, tienen una motocicleta, tienen cosas que no parece lógico que puedan pagar. La tensión sigue en aumento, hasta que, finalmente el 13 de noviembre de 1974, alrededor de las 3:15 de la mañana, Ronald, el hijo mayor de la familia, entra en la casa. Para ese momento, sus padres ya le habían quitado las llaves, por lo que tiene que romper una cerradura. Entra, toma un rifle Marlin calibre 35, y en un proceso que resulta difícil de entender, asesina a su padre, a su madre, y a sus 4 hermanos. Las 6 personas fueron asesinadas con disparos, el padre con 2 disparos, la madre con 2 disparos, y un disparo a cada uno de los hermanos. Una de ellas recibe el disparo en la cara, deformándole el rostro, como si fuera algo intencional. Hay varios detalles macabros del propio crimen. El primero de ellos es que ninguno de los vecinos escuchó nada. El segundo detalle macabro es que todos los cuerpos fueron encontrados en sus camas, pero todos los cuerpos estaban boca abajo. Sin embargo, ninguno de ellos tenía rastros toxicológicos, ninguno había sido dormido o drogado antes, por lo que no se entiende cómo es posible que ninguno de ellos haya intentado algo. El sonido del disparo del Marlin calibre 35 se puede escuchar casi a 1 milla de distancia. Es un sonido imponente, un rifle de cacería. No está diseñado para uso dentro de una casa y de acuerdo con el reporte pericial, el arma nunca tuvo silenciador, por lo que se utilizó directo.
a bocajarro. Es probable que el primero en morir haya sido el padre, sería lo lógico, pero con el primer disparo los vecinos se habrían despertado, o por lo menos, se habrían despertado los demás miembros de la familia. Es posible que la madre no hubiera podido ofrecer gran resistencia, pero por lo menos no habría permanecido boca abajo. Los hermanos menores que se encontraban en otra habitación, podrían haber comenzado a gritar, a correr, a hacer algo, y sin embargo, seguían en su cama. Pero eso no es todo. La hermana Dawn, la chica de 18 años, dormía en el tercer piso, por lo que hubiera podido intentar salir corriendo, posiblemente hubiera sido abatida, pero habría caído en alguno de los pasillos. No hay una explicación lógica para que estuvieran todos boca abajo. Pero quizá el caso más extraño sea el de John, el más pequeño, que al estar lastimado de la espalda, no podía dormir boca abajo, estaba obligado a dormir boca arriba, y sin embargo, su cadáver fue encontrado boca abajo. Si bien es probable que los cuerpos hayan sido acomodados, el disparo fue en el mismo lugar donde estaban, lo que quiere decir que, de manera consciente, estaban boca abajo. Alguien los había colocado en esa posición antes de que les dispararan. La masacre llevó a la policía a una investigación extraña, bizarra. La policía inicialmente llevó a Ronald hijo a la comisaría para protegerlo de un posible mafioso que quisiera matarlo, pues la primera versión fue que se trataba de una venganza de la mafia por algún asunto de drogas. Ahí mismo Ronald terminaría confesando que él era el asesino de sus padres y hermanos. Algún tiempo después diría que lo hizo porque había escuchado voces que le ordenaron a matar. Sin embargo, más tarde, diría que no, que, de ninguna forma, que él no había matado a todos, que había otros dos cómplices. Posteriormente diría que su hermana había sido la asesina y que él no sabía lo que había ocurrido porque estaba muy drogado. Después diría que la mafia había hecho todo y que él, por proteger a su abuelo, que era parte de la mafia, trató de ocultar todo. El hecho es que la versión de Ronald cambió muchas veces. Sin embargo, la casa ya era de por sí extraña. En una de las fotografías más conocidas de la casa a color de frente, se puede observar que, en el jardín, al frente de la casa, hay una imagen de pie. Es una imagen de San José cargando al niño Jesús y a su alrededor hay varias figuras, como si estuvieran rindiendo culto. Mucho tiempo después se sabría que Ronald DeFeo, el padre, se había visto forzado a recurrir a la iglesia porque algo lo había espantado. Las imágenes religiosas que había en varias partes de la casa habían sido producto de eso. Cabe señalar que Ronald no era un creyente, era un ateo, se declaraba abiertamente ateo, y siempre lo había sostenido. Por eso resultaba extraño que las imágenes religiosas hubieran sido puestas a principios y mediados de 1974, unos meses antes de la masacre. Por eso también resulta muy raro que Ronald hijo, en un primer momento haya asegurado que escuchó voces que le ordenaron que matara. Como sea, el caso es que la masacre había ocurrido, Ronald hijo estaba ya en prisión, sentenciado, cuando los Lust llegan a la casa. De hecho, se mudan a vivir el 18 de diciembre de 1975. Si el video te gustó, dale like y compártelo, suscríbete para más contenido. Esto fue Historias Asombrosas.